Archivo 317. Registro español. No todas las historias buscan ser creídas. Algunas solo existen porque alguien las vivió. Hay juegos que parecen inofensivos, rituales que comienzan con risas de infancia y terminan dejando preguntas que nunca se cierran. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió en los años 90. No fue una leyenda, no fue un rumor. Fue vivida por alguien quien deja hoy su testimonio y el momento en el que entendió que hay cosas que responden cuando se les llama. Hola comunidad, bienvenidos al archivo 317, donde lo inexplicable no se inventa, se recuerda. Comenzó el ciclo escolar y yo cursaba el 5º grado de primaria. Me reencontré con mi grupo. Nos llevábamos tan bien. Me gustaba ir a la escuela. Jugábamos cualquier juego que se nos ocurría. También recuerdo que nos encantaba contar historias de terror. En el salón, cuando los maestros se iban a junta y nos dejaban solos, aprovechábamos ese tiempo para reunirnos entre las bancas y hablar de cosas que nos daban miedo, pero que al mismo tiempo nos emocionaban. Risas, miedo, miradas cómplices, hasta que un día uno de nuestros compañeros nos habló de un juego. No era tan conocido como hasta hoy. Charlie, Charlie. ¿Te resuena? Pero no se jugaba como ahora. El ritual, porque así lo sentíamos, consistía en colocar 6 colores, formando un rectángulo. 3 colores los tomaba una persona y los otros 3 alguien más. Luego hacíamos una especie de nudo imaginario, como si estuviéramos atando algo que no se veía. Para nosotros era un juego inocente, pero también emocionante. Ese día decidimos irnos al baño para poder jugar tranquilos. Charlie, Charlie, ¿estás ahí? Primero teníamos que preguntar cuál era su sí y cuál su no. Si los colores se juntaban era un sí, si se levantaban era un no. Y las respuestas comenzaron a llegar. Al principio nuestras preguntas eran absurdas, como si pasaríamos el año, si pasaríamos los exámenes, si engañaban a la amiga, etc. Todos reíamos porque extrañamente nos contestaba. Algunos niños y yo estábamos incrédulos. Decíamos, seguro alguien está moviendo los colores. No creíamos en nada de eso, hasta que nos tocó nuestro turno. Hicieron la pregunta y los colores se movieron solos. Del susto, mi compañero y yo los aventamos. ¿Cómo puede ser posible esto? El chico que nos enseñó a jugar el juego dijo que teníamos que terminar el juego. Tomen los colores y sigan. Yo ya tenía miedo.
No sabía si alguien me estaba vacilando, pero vi su rostro. Él también estaba asustado. Y seguimos. Entonces vino el reto. Charlie, Charlie, si eres real, te tenemos un reto. Visítanos esta noche en nuestras casas. Manifiéstate. Y entonces creeremos que eres real. Y su respuesta fue un sí. Todos nos quedamos en silencio, pero emocionados y con miedo. Pero ya estábamos dentro. Esa tarde todos nos fuimos a nuestras casas. Yo honestamente ni siquiera recordaba el juego. Salí a jugar con mis amigos. De la cuadra al anochecer, entré y llegó la hora de dormir. Esa noche ocurrió algo inesperado. Mis papás tuvieron que salir. Yo me quedé sola cuidando a mi hermanita, que apenas era una bebé. Mientras estaba acostada, sentí algo extraño. Sentí pesadez en el cuarto, como esa sensación de miedo inexplicable. Intenté no darle importancia, pero fue imposible al darme cuenta que estaba completamente sola. El miedo me invadió y entonces pasó. Mi cobija comenzó a bajarse sola, como si alguien estuviera tirando de ella desde abajo de la cama. En ese momento recordé el juego, el reto, las risas, el sí. Me invadió un terror tan grande que abracé a mi hermanita con todas mis fuerzas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Juro que sentí que algo estaba detrás de mí mirándome. Sentí su mirada, Dios. Fue algo que no puedo explicar. Apreté los ojos y esperé. Esperé que mis papás regresaran. No tardaron mucho, pero para mí fue eterno. Cuando los vi entrar sentí un alivio que nunca olvidé. Todo volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, en la escuela, cada uno contó lo que había vivido esa noche. A todos nos pasaron cosas extrañas en nuestras casas. Ahí entendí que mi miedo fue real. Nunca recordamos haber cerrado el juego y jamás volvimos a jugar. Pero no terminó ahí. Comenzaron a pasar cosas raras en el salón. Un día, mientras la maestra se fue a junta, juntamos las bancas alrededor, haciendo un círculo, nosotros en el centro, contando historias de terror. De pronto una banca se abrió y se movió sola. Todos salimos corriendo asustados y gritando. No queríamos entrar. Los maestros no entendían nada y nos comenzaron a regañar, pero nosotros estábamos realmente asustados. Otro día, mientras la maestra daba clases, había un esqueleto en el salón. Lo usaba para enseñarnos. Era del tamaño de una persona adulta. Era octubre, hacía frío, y las ventanas y las puertas estaban completamente cerradas. Y entonces el esqueleto comenzó a moverse. Un compañero me tocó el brazo. Mira, la voz corrió en silencio en el salón. Uno por uno lo vimos. Bueno, al menos los que estábamos involucrados. Nos quedamos completamente asombrados. Días después de todo lo que había ocurrido, nuestro compañero nos volvió a reunir
Nos dijo que existía otro juego. Se trataba de invocar a otra entidad. Nos mostró un libro, dijo que de ahí había sacado el juego. Tenemos que pasar al siguiente nivel, dijo. Esa frase nos heló la sangre. Esta vez ya no hubo risas, ya no hubo curiosidad, solo miedo. Todos le dijimos, estás loco, y todos nos negamos. Nadie quiso jugar más. Ya habíamos llegado demasiado lejos. Se llegaba el Día de Muertos. Nuestra maestra le daba clases a los alumnos del turno matutino y a nosotros en el turno vespertino. Estaba preparando el salón con adornos. Cuando llegamos ese día, algo no estaba bien. El salón estaba extraño. Los adornos estaban tirados en el suelo. Había una banca colocada casi en la entrada y la maestra no estaba. Minutos después llegó la directora, nos pidió silencio y nos informó que la maestra no se presentaría porque había tenido un accidente. Se había roto un brazo. Todos nos miramos confundidos. Nada tenía sentido. Pasaron varios días sin verla, hasta que un día regresó, solo para despedirse. Ya no daría clases. Era una mujer mayor. De hecho, estaba por jubilarse. Antes de irse, sentimos curiosidad de saber qué le había ocurrido. Nos dijo que mientras estaba parada sobre la silla tratando de acomodar un adorno, sintió claramente como si alguien le hubiera pateado la banca. Perdió el equilibrio y se cayó. Entonces, cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto. Cuídense mucho, mis niños, y estudien, dijo, y se marchó. No sabíamos si fue casualidad, pero para nosotros fue imposible no relacionarlo con todo lo que había pasado. Al finalizar ese año, ocurrió lo último. Ese salón fue cerrado. Jamás volvieron a dar clases ahí. Nunca nos dieron una explicación clara. No puedo afirmar que algo sobrenatural haya ocurrido, pero todo fue demasiado extraño. Demasiadas coincidencias, demasiadas señales. Hay quienes comentan que por las noches las luces de ese salón parpadean. Han pasado años, pero aún recuerdo todo eso. La escuela cambió. Aún ese salón sigue cerrado. Y cada que lo miro tengo el recuerdo. Y aprendí que hay puertas que se abren jugando y hay juegos que nunca se cierran. Nunca sabremos si esto fue una casualidad, pues nunca hubo una explicación oficial. Solo sabemos que ese juego nunca se cerró
y ese salón nunca más volvió a abrirse. Tal vez todo tenga una razón lógica o tal vez no. Pero hay experiencias que no necesitan pruebas, porque el miedo que dejan es demasiado real. Gracias por escuchar Archivo 317. Y recuerda que no todos los juegos son inocentes. Piensa bien antes de iniciar a jugar. Quizá puede que estés abriendo un portal. Archivo 317. Gracias por estar.